Progresamos en la secuencia de arco, el colega terminó de montar la arcada superior y la arcada inferior. Si prestan atención, ya tenemos montados los séptimos superiores e inferiores del lado izquierdo. Se ve que del lado derecho me parece que también están montados los segundos molares. Durante toda la secuencia de arcos, fijaros que tenemos aquí unos puntos de flow. Hemos puesto las ligaduras metálicas del paciente, las unimos al arco para que el arco no se desplace en sentido de rotación, y así el paciente no tiene el problema que los excesos de arco le pinchen en la parte retrodistal, retromolar. Por lo tanto, hacemos este pequeño tipo de trucos para poder fijar los arcos, y si no, ponemos un tope metálico en algunos espacios interdentarios reducidos para evitar que los arcos se desplacen. De esa manera nos aseguramos que el paciente esté cómodo, que el paciente no tenga problemas de heridas durante el periodo de no control, durante el mes en que va a estar sin vigilancia, sin control. Observen que según se fue solucionando la discrepancia dentaria en la primera fase con los arcos redondos, rápidamente los caninos fueron colocándose próximo a la clase 1, principalmente del lado izquierdo. Ya el canino está bastante bien posicionado, tenemos un buen control de las líneas medias. En cambio, del lado derecho el canino está todavía un poco en clase 2. Observen que no hemos hecho nada más que una secuencia de arcos redondos, 014, 016, en fin, trabajando con secuencia de arcos redondos, y ahora hemos instalado en la arcada superior el primer arco rectangular. Usamos como primer arco un arco de cinta, un 14x25, para que el paciente para que podamos trabajar con torque en forma temprana. En cambio, la arcada inferior está todavía con arco redondo, arco de primera fase, la fase de alineamiento, nivelación de los brackets. Fuimos progresando en la secuencia de arcos, simplemente esto mes a mes vamos aumentando el tamaño del arco, el tamaño de la sección, vamos aumentando la potencia, vamos aumentando la fuerza del arco para poder ir trabajando sobre raíces más potentes, más poderosas. Recuerden que es un paciente braquifacial, tendremos que llegar a calibres mayores para que se exprese correctamente los torques, para que mantengamos los torques del paciente braqui. Por tanto, esta es una secuencia lenta. Nosotros tenemos que llegar en este caso hasta el 21x25, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Nos interesa llegar hasta el 21x25 para tener un buen control de los torques. Observen que la derrotación de los molares generó una especie de distalamiento de la arcada superior, por lo tanto mejoró relativamente la clase 2, pero sigue habiendo una clase 2 bastante severa bilateralmente. El canino del lado derecho, del lado izquierdo ya lo tenemos en clase 1, en la pieza número 23. Tenemos un espacio remanente que tendremos que cerrarlo por pérdida de anclaje o un poco por reducción y un poco por pérdida de anclaje, porque si observan, este premolar tiene que ocluir perfectamente en los rebordes marginales del premolar inferior. Lo mismo la pieza número 15, también tenemos que mesializarla moderadamente para poder llegar a ese tipo de oclusión correcta. Para eso vamos a usar entonces el arco de KL. El arco de KL ya lo hemos hablado en algunas sesiones. Hace un par de semanas atrás estuvimos hablando del cierre de los espacios con el arco de KL. Hicimos todo un diagrama de las fuerzas que se utilizan para usar este tipo de arcos, y llegamos a concluir en aquella charla que el arco de KL es un arco ideal para hacer una reducción con pérdida de anclaje. ¿Vale? Es un arco que genera alguna inestabilidad del segmento posterior y por lo tanto solamente se puede proyectar este tipo de trabajo con este arco en los casos de reducción con anclaje moderado. Instalamos entonces el arco de KL, un arco de KL 19x25, y lo activamos con ligadura metálica desde el séptimo para poder ir haciendo la reducción, para poder ganar la relación de Overjet. No olviden, porque esto es importante, no olviden que este paciente en este momento está en máxima intercuspidación.
si ustedes se dejan llevar por el aspecto de la boca del paciente, tal y cual está en esta imagen, pueden pensar que no hay nada que retribuir porque el paciente está ya en una buena relación canina, tiene un overjet reducido, por lo tanto no podríamos plantearnos el movimiento de reducción. Sin embargo, cuando viene el paciente, es conveniente saludar al paciente todos los días. ¿Cómo saludamos al paciente? Simplemente le cogemos la mandíbula y le movemos la mandíbula saludándolo para ver si esa mandíbula se desplaza sagitalmente, para ver si tenemos overjet, para ver si esa mandíbula va un poco más hacia atrás, hacia la relación céntrica, y entonces tenemos un signo para poder definir cuánto vamos a retruir, cuánto nos falta para llegar a la resolución del overjet. Es importante la manipulación, no se trata de empujarle la mandíbula al paciente, apenas hay que intentar hacer movimiento de rotación puro para poder determinar la relación de overjet que tengan los pacientes. Por esa razón estamos trabajando con un arco de KL, por esa razón estamos cerrando los espacios, porque cuando manipulamos el paciente, la mandíbula de la paciente va un poco más atrás y por lo tanto tenemos espacio de reducción. Lo que pasa es que todos los pacientes intentan tener una relación a nivel de incisivos, ¿vale? La mandíbula la adelantan, los pacientes de clase 2 adelantan la mandíbula para poder tener una especie de posición de corte de los incisivos, ¿vale? Más adelantada, y por esa razón, cuando nosotros estamos cerrando los espacios, es importante determinar si hay una retrusión mandibular que nos permita hacer este tipo de movimiento. Finalmente, cambiamos la mecánica, recuerden que es un curso, cambiamos la mecánica y tenemos aquí pues una mecánica diferente. Hemos puesto un muelle a nivel del incisivo lateral y el canino, un muelle comprimido para poder provocar un instalamiento aislado de los caninos y encajarlo perfectamente en la clase. Esto se hace habitualmente, por ejemplo, cuando tenemos discrepancia de Bolton, cuando los incisivos superiores son pequeños y una vez que hemos ganado la relación de overjet, los caninos no alcanzan la clase porque al ser incisivo más pequeño en la arcada superior, la suma de dientes no llega para tener una buena relación de overjet y tener los caninos en posición. Por lo tanto, en esos casos donde tenemos discrepancia de Bolton, donde tenemos alteraciones de tamaño de las piezas superiores, utilizamos este tipo de mecánica, ponemos unos muelles directamente entre el incisivo lateral y el canino para poder desplazar en forma aislada el canino, ponerlos en clase y luego recuperar, ensanchar los incisivos laterales para darle el Bolton correspondiente, ¿vale? No sé si puedo hacer aquí un acercamiento, vamos a ver si lo puedo hacer. Ahí lo tengo. Fijaros que para evitar que este muelle protruya al incisivo, porque no me interesa que protruya, me interesa solamente que distale al canino, utilizo una ligadura metálica desde el cesto y esa ligadura metálica termina bloqueando al incisivo lateral. Esta ligadura metálica que tengo desde el cesto, la única función que cumple es evitar que el muelle se exprese en protrusión y solo se exprese en distalamiento. De esa manera no voy a perder la relación de overjet, y esto es una maniobra que tenemos bilateral, ¿vale? En los dos caninos tenemos muelle, en los dos incisivos laterales tenemos una ligadura metálica para bloquear el efecto parásito del muelle, que sería la protrusión. No queremos protrusión y por lo tanto vamos a intentar, a ver ahora cómo salgo yo de esto, porque esta es una maniobra que la he hecho como si estuviese habituado y no es así. Bueno, hemos salido airoso de la imagen. Si, tal y como les estaba comentando, tengo un muelle en esta zona lateral y canino del lado derecho, lateral y canino del lado izquierdo, para mover en forma aislada a los caninos. No sé si les ha llamado la atención, por otro lado, el bracket del canino. El bracket del canino está cementado a propósito bien cerca de la cúspide para poder favorecer el desplazamiento del canino. Si yo coloco el bracket más cerca de la cúspide, el desplazamiento del bracket me genera torque positivo, es decir, la raíz del canino se va hacia palatino. Y esto es muy importante a la hora de hacer el cierre de los espacios, porque
el hecho de que la raíz se vaya hacia palatino lo aleja de la cortical vestibular y favorece los movimientos del canino. Desestabiliza al canino, lo pone en una posición de favorecer el movimiento distal del canino. Por eso los brackets de los caninos están colocados más cerca de la cúspide, buscando eliminar la eminencia canina del reborde alveolar superior, buscando hacer un torque positivo que favorezca el desplazamiento distal de los caninos. Finalmente, colocamos a los caninos en clase. ¿Vale? Tenemos entonces allí una pequeña discrepancia de Bolton. Vamos a reducir al máximo la relación de Overjet utilizando ahora un arco de poste para dejar bien ajustada la oclusión a nivel de los bordes de los incisivos. ¿Vale? Ya hemos puesto los caninos en clase 1 del lado derecho y del lado izquierdo. Luego los vamos a extruir, luego les vamos a cambiar la posición de los brackets o los vamos a descender de alguna manera para que tengan una buena guía incisiva, una buena guía canina, simplemente con un poco de extrusión del 13 y el 23. Ahí los tenemos posicionados. Finalmente hicimos el recementado de los caninos. Observen que tenemos bracket nuevo. Ahí está la pintura del bracket. Hemos cambiado la posición, la altura, la inclinación para hacer el asentamiento de los caninos. Los incisivos están relativamente bien posicionados. Se nota perfectamente la discrepancia de Bolton. Observen el tamaño de los incisivos laterales superiores, son bastante pequeños. Tiene que haber una armonía de tamaño en estas piezas. Y finalmente terminamos el ajuste con un arco de poste para poder encajar correctamente la arcada superior, la arcada inferior, y de esa manera ganar la relación de overjet y la relación de overbind. Tenemos entonces una arcada inferior que está perfectamente alineada y nivelada. Tenemos una arcada superior donde hemos hecho extracciones de premolares. Hemos hecho una mecánica de cierre de espacio, primero con DKL para poder retruir los incisivos, buscando un poco una pérdida de anclaje que no sucedió. Y luego, pues, un arco de poste para poder distribuir el espacio, ganar el canino en clase 1 y poder generar los espacios de Bolton. Finalmente, hicimos el asentamiento de la oclusión, pasamos los arcos por arriba de algunos brackets para favorecer los movimientos de extrusión, de asentamiento, para poder ganar una buena interdigitación. Desde el punto de vista de la finalización, tal y como habíamos visto en el origen, este molar estaba desplazado en super clase 2, les comentaba yo que tenía una clase 2,5, por lo tanto hicimos la extracción y no era posible encajar correctamente el canino porque el molar estaba desplazado mesialmente mucho más del lado derecho que del lado izquierdo. En cambio, en el otro lado donde había una clase 2 completa, pudimos ocluir perfectamente al premolar y al canino con una buena inclinación, con una buena relación vertical, porque teníamos espacio suficiente con la extracción del premolar. ¿Vale? De modo que hemos conseguido del lado izquierdo una perfecta oclusión, un perfecto engranaje, ganamos el objetivo que nos habíamos propuesto, pero del otro lado donde teníamos el molar mesializado, más allá de la clase 2, no era posible, con el espacio disponible, poner al canino en una buena relación de clase. A pesar de haberlo cementado peor, es decir, más vertical para poder tener una buena oclusión con su antagonista, no conseguimos un buen asentamiento. Hicimos una contención temporal, estas contenciones las usamos durante 6 meses para que el paciente se normalice el periodonto del paciente, este periodonto ensanchado con el tratamiento de ortodoncia. Lo normalizamos con esta contención permanente, que es lo único que ponemos en la arcada inferior, y 6 meses después vamos a citar al paciente para hacerle un ajuste oclusal que permita que asiente perfectamente la oclusión y ganemos estabilidad. Terminamos el tratamiento, fue un tratamiento realmente breve, ¿vale? Tenemos una buena imagen en la sonrisa de la paciente. Ahí tenemos el caso terminado. Cuando retiramos la parodontalgia, solo cuando terminamos la parodontalgia, esto cuando hagamos el ajuste oclusal, vamos a conseguir una oclusión mucho mejor del lado derecho, gracias al ajuste oclusal.
ganamos una autorrotación mandibular y por lo tanto ocluye en mejores condiciones. ¿Vale? Tenemos que hacer el tratamiento cosmético de los incisivos laterales que están reducidos. Estos espacios se van a cerrar simplemente con los composites que vamos a colocar una vez finalizado, una vez retirada la paratología, para poder normalizar los volúmenes dentarios del frente anterior. ¿Vale? Tenemos entonces nuestro paciente al final del tratamiento. Los tejidos blandos quedaron bastante bien, bastante balanceados. No hubo ninguna repercusión desde el punto de vista de los tejidos blandos porque el movimiento de repercusión que hicimos era bastante pequeño, no había mucho overjet, no es lo mismo un paciente de una clase 2 con overjet que un paciente de una clase 2 sin overjet, ¿vale? En estos casos, las extracciones de los premolares no afectan en nada a la estética del paciente porque en realidad lo que hemos hecho es practicar torque a nivel de los incisivos más que retrusión de las coronas. El overjet disponible era reducido y por lo tanto la repercusión de retrusión a nivel de los tejidos blandos es mínima, es despreciable, prácticamente no ocurre y en algunos casos incluso mejora.